El agua es indispensable para la vida, pero mucho más allá de ser algo capaz de saciar las necesidades del ser humano, el líquido elemento, además de inodoro, insípido y transparente, tiene una dimensión que se escapa al mundo de los sentidos. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha sentido una magnética fascinación por este líquido que emana de las profundidades de la tierra o que baja desde lo alto de la montaña. Esa capacidad de atracción hizo que en los alrededores de la localidad zamorana de Almeida de Sayago, una comunidad decidiera establecer su santuario sagrado alrededor de una fuente muy especial. Un manantial de extraño olor del que sale agua a una temperatura constante, 17 grados y 15.000 litros cada día, pudo ser el imán que atrajo a aquel primitivo pueblo. Esta fuente da nombre a este paraje. Así es, debido a la surgencia. Cada minuto aparece el burbujeo de hidrógeno sulfurado. Da la impresión que el agua hierve. No estamos hablando de una fuente cualquiera por el contenido de las aguas. Litio, sodio, potasio, hierros, cloruros, fluoruros y sulfuros, que es el ingrediente más importante. Buenísimo para el estrés, disuelve el ácido úrico de las personas que tienen problemas de gota. Para todo lo que es aspectos bucales, es un excelente diurético, también para el hígado, porque evita las contracciones biliares. ¿De dónde procede este agua para que sea tan especial? Proceden del interior de la corteza terrestre. Aquí hay una falla, hay un granito de grano fino y un granito de grano medio grueso. Y por lo tanto hay una fractura por la cual viene la surgencia. El agua antes penetró para abajo, se ha calentado y por la presión, como la olla express, pues sube para arriba. Siempre hay agua y siempre la misma temperatura. Sabor desagradable y olor nauseabundo que invita a no probar este agua. Así es el líquido elemento que desde tiempos ancestrales mana de lo más profundo de la tierra y que no solo atrajo a ancestrales comunidades, sino que también sirve para que en pleno siglo XXI un balneario pueda funcionar. ¿Fueron estas aguas y sus propiedades las que hicieron que aquí se asentara gente entonces? Las aguas han sido el centro, eje, los primeros antepasados y mucho más si tiene propiedades medicinales. Supongo que no tenían un balneario como ahora. Si los romanos la utilizaron como un acto social, aparte del higiénico, ellos lo harían seguramente como solución a las enfermedades que padecían, tanto ellos como los animales. Donde está el actual balneario, hicieron una poza con el fin de hacer pasar los animales, principalmente las vacas, en una fecha determinada. Víspera de San Juan, eran baños de purificación. Por lo tanto, estamos hablando de baños sagrados. Estamos en un lugar, por lo tanto, también sagrado. Lo que para nuestros antepasados era magia, para nosotros es medicina. Es medicina, así es. No solamente curaban lo físico, sino los espíritus, las faltas, los pecados, también la mala suerte. Has hablado de que era un espacio sagrado. ¿Hay pruebas de que este lugar realmente era importante? El arte rupestre parietal, ellos dejaron grabados en las rocas como una manifestación de la divinidad. Tenemos aquí un testimonio. Se llaman petroglifos, cazoletas, pequeños recipientes relacionadas lógicamente con el agua. ¿No es casualidad que esta piedra esté al lado de la fuente? Claro, no es ninguna casualidad. En los tiempos modernos, basta con una pequeña prospección para saber dónde hay agua, pero en el pasado eran personas relevantes de cada comunidad las que lograban localizar las corrientes de agua. Chamanes, druidas, individuos con una sensibilidad especial, capaces de establecer un misterioso vínculo entre la energía de la tierra y los sentidos. Estas son las manos de Pedro Vargas. Un velillense que en pleno siglo XXI mantiene viva la tradición casi mágica y el misterio que siempre ha rodeado a los zahoríes, esas personas capaces de ver lo que está oculto. Pedro, muchas preguntas, historias, leyendas han surgido en torno a los zahoríes. ¿Pero qué es
realmente un zaurí? Aquella persona que tiene la sensibilidad de detectar como corrientes de agua y otras cosas. Nacemos con unas ciertas capacidades, unas ciertas sensibilidades. ¿Todos tenemos que ser zaurí? Pues no, cada uno nacemos de una manera, de una distinta manera. La historia de los zauríes es antigua, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, poblaciones antiguas, muy antiguas, ya lo practicaban. Para ubicar las viviendas en lugares telúricos con energías positivas en beneficio del cuerpo humano, en beneficio de la salud. Esto se ha hablado mucho en la Edad Media. La Santa Inquisición, pues a mucha gente de este tipo tenía que ir oculto, porque la Santa Iglesia les condenó prácticamente a la hoguera. Y miles de años después, en pleno siglo XXI, ¿para qué se os requiere? Para buscar agua. Y también hoy se está llevando mucho el llamado bioconstrucción. Hay ciertos constructores que buscan a ese tipo de personas para evitar que una corriente de agua atraviese un edificio. Vivir encima de una corriente de agua es muy peligroso para la salud, puedes padecer cualquier enfermedad. Las ciencias que están ahora mismo regladas recurren a esta pseudociencia. Sí, la ciencia y las artes han ido paralelas. Para darte cuenta de ese artista que llevas dentro, tienes que explorar tu interior. Si lo practicas, llegas a hacer cosas maravillosas. Encima de una corriente de agua, sin coger las varillas, yo lo noto. Los demás, yo no sé si notarán o no notarán, yo hablo por mí. La teoría dice que los zauríes son unas personas con una sensibilidad especial para detectar particularidades en el interior del terreno que estudian. Ellos son capaces de percibir cosas que el mortal de los comunes no puede sentir. ¿Cuándo descubriste esta capacidad? En el año 80 es cuando empecé a practicar. Salgo un día al monte y no se me inmutaba. Dije yo, esto es una chorrada. Oye, di 4 pasos y plas, que se me cruza. Empecé a practicar y aquí estoy. ¿Por qué te llamó la atención? Pues bueno, porque a mí todas estas verdades ocultas que están ahí tapadas, no sé cómo, para que el vulgo no las descubra, está llegando hora y día de que eso se descubra. ¿Tú qué notas en ti, en tu cuerpo, cuando hay algo? Sin necesidad de las varillas, yo cuando voy andando encima de una corriente de agua, noto en el pecho una sensibilidad, como una vibración. Cuando hay energías negativas, yo siento en el cuerpo, igual que cuando estás con un martillo de picar, que parece que las moléculas se desintegran. ¿Cómo explicas tú entonces el movimiento de las varillas? ¿Por qué se mueven? Yo no las muevo, se mueven ellas. Pero claro, esto coge otra persona y no se mueven. Por lo tanto, tiene que ver algo en la persona. Una sintonización entre mí y las varillas. En algunos libros dice que todo el mundo tiene esa capacidad. Y yo he comprobado que no. No le sucede a todo el mundo. La existencia de los zauríes es antiquísima. La tradición asegura que San Isidro Labrador tenía la capacidad de abrir pozos de los que emanaba abundante agua, aunque fueran abiertos en tierra seca. Una experiencia santa, pero que con el paso del tiempo se ha recubierto de una sapiencia oculta que la ha alejado definitivamente del mundo científico. Pedro, ¿cuáles son las herramientas de un zahorí? ¿Qué utilizáis para descubrir estas cosas? Cada uno tiene sus herramientas. Emplean el péndulo, emplean esas varas de avellano. A mí, por ejemplo, lo que me va son las varillas. Mira, son de cobre tipo L. Es decir, Pedro, que estas varillas son capaces de identificar multitud de minerales. Sí, pero para saber el tipo de mineral, tengo que poner el testigo. Lo metes aquí y ya la varilla te habla. Carbón, cobre, aluminio, huesos, cuarzo. Así, horizontales. Sí. Y cuanto más arrimados al pecho, mejor. Ahí, que tengan capacidad de giro ellas. ¿Y cómo eres tú capaz de interpretar los movimientos que te hacen las varillas? Bueno, eso me ha costado un poco. No hay un diccionario de zaurí, es que a cada uno es un mundo. Cuando yo empecé, las varillas solamente hacían esta operación, se me cruzaban. Eran las corrientes de agua. Llego a una zona de minerales y se me abren izquierda y derecha. Me indican los tipos de energía. Tormentas, periodos de sequía, riadas y cauces vacíos. El agua es un elemento con vida propia que el hombre ha intentado controlar y dominar. Los ciclos del líquido elemento eran fundamentales para garantizar la supervivencia, pero también un signo para predecir el futuro, tal y como sucede con unas fuentes en Velilla del río Carrión.
Los tamáricos y unas fuentes capaces de predecir la muerte de quien a ellas se asoma han sido objeto de cientos de leyendas, algunas ligadas a la imaginación, pero otras a la historia. Fue Plinio el naturalista el primero que escribió sobre estas misteriosas fuentes. En el libro 31 de su Naturalis Historia habla de fuentes de todo tipo y condición, pero a Plinio el Viejo le llamaron la atención unas fuentes concretas que él denominó las fuentes tamáricas y de las que llegó a decir que eran el primer santuario oracular del mundo. Pedro, tenemos aquí las famosas fuentes tamáricas de las que hablaba Plinio. ¿Cómo son estas fuentes? Han existido siempre. Las antiguas culturas las han venerado, porque las antiguas culturas veneraban siempre a las fuentes, y en especial a estas que manan y se secan. 3 arcos ha habido, porque han aparecido la base de 3 arcos. El más antiguo es este que vemos. Este de aquí. Este. Está constituido simplemente de piedra, sin argamasa alguna. Se piensa que este arco es cosa de los romanos, fueron los que le dieron a estas fuentes ese auge. ¿El agua cómo es? Siempre cuando mana no es clara pura, viene como un agua grisáceo y muy fría. El agua es muy fría, 1,5 metros de profundidad. 10 a 15 metros de largura. Y de ancho, pues tienen unos 2,5 metros, 3 metros. Me llama la atención que hay varias esclusas en los alrededores. Este agua se empleaba para regar todas esas huertas. Se venía aquí a esperar, había un dicho, cuando tira el aire de Burgos, las fuentes manan. Yo he comprobado que es cierto. Ahora son adorno, pero en su origen, ¿qué eran? En su origen, las antiguas culturas siempre veneraban a las fuentes. Cada fuente tiene su geometría sagrada y las antiguas culturas lo sabían, amaban mucho la naturaleza, respetaban la naturaleza, seguían las leyes de la naturaleza. A toda la naturaleza y especialmente a las fuentes la respetaban mucho. Cuando hay agua hay vida. Este manantial podría ser uno de los primeros oráculos naturales de nuestra comunidad. Pero la capacidad de predecir la muerte no es el único misterio que oculta la montaña palentina en esta localidad. Las fuentes tamáricas no siguen ningún patrón que haga previsible su humedad o su sequía. Ni las lluvias ni el cauce de los ríos cercanos permiten adelantar cuándo estarán llenas y cuándo vacías. Vemos las fuentes que están en su fase húmeda, en su fase de afluencia llena. ¿Tú has comprobado algún ciclo de estos irregulares? No coincide con los 12 días que dijo Plinio. No hay un ciclo exacto. Es verdad que mana y se secan cuando ya las lluvias paran. Los inviernos que vienen lluviosos no se secan todo el invierno. Cuando las lluvias ya van cesando es cuando se producen los ciclos. Hay días que se seca igual 3 veces y luego se tira igual un mes manando continuamente, se secan 3 días, 2 días. ¿Y no se puede predecir cuándo se van a llenar o cuándo se van a vaciar? Es imposible. Como tire un par de horas el viento de aquí de la parte este, sí empiezan a manar. Hay ruido, ¿se escucha un ruido? Sí, pero un ruido fuerte, un rugido de león. Y de momento sale agua por todos los rincones. ¿De dónde puede surgir este agua? Está claro que de un río no. No, estudios serios no se han hecho, pero yo tengo mi hipótesis. Estas aguas vienen de lo alto de la montaña, donde está la cruz. En el subsuelo de la montaña hay un lago. De ese lago salen 64 corrientes de agua. Una de ellas es la que viene aquí. La corriente que viene aquí es la del medio. Cuando baja el nivel del lago, yo he comprobado que de esas 64 corrientes, la mitad se seca y una es esta. ¿Tiene algún tipo de propiedad? No se ha investigado. No sabe agua limpia, esas aguas que ves en una fuente tiene algún mineral, tiene alguna sustancia, algunas sales que puede ser que sean curativas. No es costumbre popular nunca de beber estas aguas. Este espacio, ahora convertido en lugar de recreo y también de reflexión espiritual en torno a la ermita de San Juan, ha permanecido oculto y desaparecido los últimos 2000 años.
Muchos habían intentado sin éxito ubicarlas en un punto geográfico concreto, y no fue hasta bien avanzado el siglo XVIII cuando el religioso agustino Enrique Flórez de Setién la situó en la actual villa de Velilla del río Carrión. Religión y agua siempre han estado unidos, símbolo de limpieza, pureza y elemento fundamental en los rituales iniciáticos como sucede en el bautismo. Allí donde había un manantial o río, la religión era capaz de asentar sus raíces. Muy cerca de la necrópolis abulense de la Cova, discurre el río Almar, un río de apenas 80 kilómetros de longitud, uno de los pocos ríos sagrados de la península. Nos encontramos ahora en esa fuente de agua que se relaciona con la necrópolis, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos en la ermita de las Fuentes, lugar de nacimiento del río Almar y muy cercanos a la necrópolis altomedieval de la Cova, a 1,5 kilómetros aproximadamente. No es una fuente cualquiera, tiene mucha simbología para los lugareños de San Juan del Olmo. Digamos que es la primera fase de donde nace el río, que sale el agua vertiente norte hacia su desembocadura, que es el Tormes. En el presbiterio nace el río Almar. ¿Qué es antes, la ermita o la fuente? Tiene similitud. Se cree que anteriormente a esta ermita que tenemos hoy, que es del siglo XVIII, hubiera una anteriormente en el que esté asociada el culto a las fuentes. Seguramente en épocas ancestrales hubiera un culto a las aguas, a la diosa madre. El agua que recorre el cauce del Almar nace en un espacio sagrado. Esta surgencia se encuentra a tan solo unos metros de la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, un templo que fue levantado en el siglo XVII. Muy probablemente, antes de su cristianización, este lugar ya era el escenario de cultos paganos. ¿Dónde nace realmente el río Almar? Pues nace aquí, en el interior de esta ermita de las Fuentes, en el altar, justo en este pozo, nace el río Almar. No es ninguna casualidad, tiene un porqué. Antes de sacralizar esta ermita, fue un culto pagano, en el que se daba culto al agua. De ahí que tenga mucha tradición para los lugareños de esta zona este pozo. Digamos que es el lugar más especial de San Juan del Olmo y de la comarca de la Sierra de Ávila. ¿Se ha sacralizado también ese culto a las aguas? Digamos que de algún modo sí. Cuenta la tradición, que en algunos casos actualmente se ha hecho verdad, en el que las mujeres que no podían concebir hijos, bebiendo agua de este pozo, digamos que ayudaba. En el ideario común nosotros siempre decimos que los niños vienen de París. No, aquí en esta zona se dice que los niños vienen de las fuentes. Hace muchísimos años, aquí en el nacimiento que tenemos del río Almar, como hemos dicho anteriormente, y lo vais a ver vosotros, con este agua que estamos aquí derramando, fue donde se apareció la Virgen al vaquero que estaba aquí con el ganado. Entonces el vaquero, pues normal, a la que se apareció la Virgen, como a cualquiera de nosotros, salió corriendo. La Virgen le llamó y le dijo, oye, no te vayas, que soy la Virgen. Entonces empezaron a entablar un poquito de amistad y es donde, cuando hacemos la procesión aquí de la Virgen, las mujeres que han estado ya casaderas y no han podido tener hijos, llegan a beber de este agua ya una vez hecha su promesa y a los 9 meses pues nace el niño. ¿Dónde nace el niño? De las fuentes. ¿Cómo se extrae ese agua? Este agua, digamos que tiene una canalización interna que va saliendo aquí por la ermita, toda una canalización de piedra que ya sale a los caños y
de los caños ya sale al exterior, que es donde va el río al mar. Pero el agua no se coge del exterior, se coge del interior del templo sagrado. Ahí es donde está el milagro. Se coge con este cubito que tenemos nosotros aquí, tenemos aquí una cadenita y las personas que deseen pues beben directamente del cubo. Ya ha habido muchísimos casos aquí años anteriores que muchas mujeres que llevaban ya un año, llevaban 2 y no se podían estar en estado de gestación, pues se ocurrió el milagro a través de que la Virgen se lo concedió. El agua y las tradiciones populares siempre han estado íntimamente vinculadas, y no solo en la provincia de Ávila existen fuentes con propiedades milagrosas. Este otro lugar, el monasterio de San Andrés, también tiene en sus muros una de las creencias más arraigadas de todo el Bierzo. Desde hace más de 1000 años, el cenobio mira de frente a Peña Piñeira. Hoy, los monjes ya no pasean ni rezan por el claustro, pero San Andrés sí mantiene vivo uno de sus grandes secretos. Abelino, ¿dónde estamos? Esto es el monasterio San Andrés de Vega de Espinareda y estamos en Vega de Espinareda, a los 500 metros al sur. No conocemos la fecha de su fundación, pero tenemos los primeros documentos del año 920. En ese año estaba perfectamente organizado ya el monasterio, lo cual sugiere que a principios del siglo X se fundó aquí el monasterio. Hasta el año 1071, que se introdujo aquí la reforma de San Benito, los monjes eran autónomos. Ha estado siempre habitado desde su fundación hasta el año 1836. Con la desamortización se fueron los monjes, luego regresaron un año y los últimos marcharon en 1842. Fue un gran monasterio y tuvo mucha importancia en el aspecto, digamos, político o civil. De él dependían 36 pueblos de los que nos rodean. Desde el punto de vista cultural, este fue, como los monasterios todos del Bierzo, un centro cultural de primer orden. ¿Se sabe por qué ubicar un monasterio en este lugar? Al Bierzo se le llama la Tebaida berciana. Todos los monasterios están ubicados en sitios estratégicos. Buscaban el retiro, los monjes, eran apoyados por los reyes como medio de repoblación. Muchos de los pueblos que nos rodean fueron fundados por monasterios. El monasterio estuvo abandonado hasta el año 1960, sigue siendo visitado con cierta frecuencia. Hay una fuente aquí que es famosa, de las 12 fuentes mejores de la provincia de León. Una inscripción en latín, escrita encima de los caños, advierte al visitante y parece dar sentido al nombre que ha tomado este manantial. Sus aguas provienen del Espino, una localidad situada a menos de 1 kilómetro de este lugar. Una distancia pequeña, pero en la que el líquido elemento parece adquirir unas propiedades únicas. Según la tradición, quien beba de este agua conservará la salud. Esta es la fuente, Abelino, ¿no? Esta es la fuente de la vida. ¿Fuente de la vida? Se llaman ahora la fuente de la vida. La construyeron los monjes
el mismo año que restauraron toda esa nave. Terminaron en el año 1742, como pone ahí, fecha que se reproduce en una de las piedras a la derecha del tubo. La traen canalizada desde el manantial por un canalín así de piedra. Y aquí se distribuía a la cocina. Esa es la historia. Tiene su leyenda. Hace muchos años estaba yo aquí, vino un señor, hizo una fotografía de la fuente, le traduje ese texto. Latín dice, non te noquebunt aquae istae. No te harán daño estas aguas. Publicó una guía. Al pie de foto puso, estas aguas no te harán daño, que se puede beber tranquilamente. Se preparó un lío porque la gente empezó a pensar que esto era aguas medicinales. A raíz de eso, había un señor en Favero que era locutor de Radio Ponferrada y entonces él se apropió otra traducción que dice la fuente de la salud, lo cual hizo que aumentara todavía la fama. Y de la fuente de salud pasó a denominarlo fuente de la vida. Todas las leyendas, como sabes, que empiezan, pero luego son como las bolas de nieve. Y hay otra leyenda surgida que dice que si viene una señora y bebe 7 vasos de agua seguidos, que se queda embarazada. Un santuario del pasado y unas pinturas. Un convento del presente y el agua. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Puede que la Tebaida berciana haya perdido a sus monjes, pero la energía de esta tierra sigue tan fuerte como siempre. Si en Ávila la religión otorga al agua la capacidad de asegurar la fertilidad, en Palencia un manantial en el corazón de la catedral tiene otros poderes. Un pozo ubicado en un lugar clave, donde la historia y la leyenda confluyen en un enigmático y evocador espacio. Es el mundo de las primeras comunidades cristianas de Palencia, el de relatos míticos y legendarios sobre reyes y milagros. La cripta de San Antolín es uno de los lugares más especiales de Palencia. Hablabas de una historia entre un rey, un santo, legendaria. Exactamente, ¿qué es esa historia? Bueno, estamos en las escaleras que dan acceso a la cripta de San Antolín y es curioso cuando la festividad del 2 de septiembre de nuestro patrón, cientos de palentinos bajan a esta cripta. El origen de todo aparece en este relieve que tenemos en esta pared y pasa bastante desapercibido a los visitantes, incluso probablemente a muchos de los ciudadanos de Palencia, ¿no? Esta combinación de tradición y leyenda tiene que ver con dos momentos distintos. Por un lado están los datos verdaderamente históricos que conocemos y después está la leyenda asociada a Sancho III el Mayor de Navarra, que es el rey que aparece cazando en este relieve. Encontrándose el rey Sancho de caza por las tierras castellanas que ahora le pertenecían, el monarca se perdió en la espesura del bosque al divisar y seguir un jabalí. En la persecución, el animal buscó y halló refugio en la oscuridad de una gruta que se abría en la mitad de la densidad vegetal. El rey Sancho no dudó y entró en la cueva, creyendo tener al animal acorralado, pero cuando se dispuso a lancearlo, su brazo quedó completamente paralizado. Temeroso al verse indefenso ante el animal, el rey vio al fondo de la cavidad una imagen sagrada fulgente, y al comprender que se encontraba en terreno sagrado, juró erigir una catedral en honor del santo si éste le salvaba de la parálisis,
y por tanto la vida. Instantáneamente el rey Sancho fue liberado de su parálisis y tan pronto como pudo mandó construir una catedral, la Catedral de Palencia, sobre la gruta en la que este hecho sucedió, dedicándola a San Antolín, un santo que durante siglos descansó olvidado en el interior de la piedad. ¿Son habituales este tipo de relatos en la erección de templos? Sí, todos los templos realmente importantes necesitan de un existenciario, esa conexión que hay entre el pasado y el presente, y en la Edad Media, precisamente, especialmente en la Alta Edad Media, la verdadera historia no llega a explicar absolutamente todo lo que se sabe. Los relatos de la tradición complementan o ayudan a entender lo que fundamenta después la religiosidad de todo un pueblo. ¿Y qué es lo que se ve en ese panel? Pues tenemos esa narración fantástica, tenemos al rey cazando y precisamente vemos la parálisis del brazo cuando quiere matar al jabalí, y aquí tenemos al santo que se le aparece, que va a ser el santo titular de la catedral. De nuevo, un panel, como nos contabas, para educar. Todas las catedrales, no solamente la Catedral de Palencia, está llena de relieves, está llena de sepulcros, está llena de esculturas, está llena de toda una serie de detalles que educan y que son didácticos, donde el pueblo aprende, y donde el pueblo aprende esa vinculación existente entre Dios y el pueblo, esa vinculación existente entre la religiosidad y la leyenda. Este sería el espacio donde Sancho tuvo el encontronazo con el jabalí, ¿no? Exactamente. Estamos en la cueva antoliniana, estamos en la parte más antigua de la Catedral de Palencia. La Catedral de Palencia tiene una historia constructiva perfectamente datada y perfectamente documentada, como hemos comentado antes. Hay una primera cripta visigótica y sobre esa cripta visigótica se construyó una catedral románica. En la actualidad no conservamos ningún resto de la catedral románica, pero sin embargo la documentación catedralicia sí que nos habla de su existencia. Pero desde luego en el siglo XII y en el siglo XIII hubo un templo románico, porque tenemos la constatación de la fundación de esa catedral en torno a 1219. Es decir, que la catedral románica es como el agujero negro de la catedral de Palencia. Efectivamente. Sabemos ese templo románico, pero las necesidades, el cambio de época, hizo necesario la construcción de una catedral mucho más grande. Tenemos la constatación documental de esa catedral, pero la catedral gótica fue engullendo progresivamente a esa catedral románica. Y curiosamente sí que se conserva la parte visigótica. La parte visigótica es, pues eso, la joya de la catedral, y también históricamente podemos decir que esta cripta pertenece al siglo VII, en tiempos del rey Bamba, en torno al 672 después de Cristo. La propia construcción de la catedral y la propia vida de la ciudad de Palencia tiene mucho que ver con el episcopolegio palentino. Palencia, no hay que olvidar que es una ciudad de señorío episcopal. El señor de la ciudad es el obispo, el que tiene la jurisdicción. Es imposible desligar la catedral de Palencia de sus obispos. La cripta es también un lugar de peregrinación. De hecho, cada 2 de septiembre miles de personas descienden hasta aquí para beber agua de este pozo. La tradición popular, la religiosidad y la superstición juegan un papel fundamental en un ritual que persigue la sanación y protección de diferentes enfermedades. Este es el escenario de una tradición ancestral que vincula a los palentinos con San Antolín, ¿verdad? Sin duda alguna. Estamos en otro punto neurálgico de la catedral. Estamos ante un punto sensible para todos los palentinos. Cada 2 de septiembre, fecha en la que se celebra la fiesta del patrón, miles de palentinos acuden a esta cripta y beben el agua del pozo de San Antolín, que, como os podéis imaginar todos, se le atribuyen propiedades curativas y propiedades milagreras desde también tiempos ancestrales. ¿Se ha llegado a localizar el origen de esta tradición? Pues no, es una tradición muy antigua que los palentinos simplemente cumplimos. La tradición más conocida por todos, y quizás donde el pueblo cristiano de Palencia ve reconocida esa tradición con su santo patrón, con San Antolín, y de alguna manera es lo que conecta ese pasado y ese presente que la tradición tiene para todos los palentinos. Que es un momento en el que la religiosidad popular y la superstición se unen. Sí,
De alguna manera, la religiosidad popular siempre ha sido un poco supersticiosa, es decir, la superstición forma parte de esa religiosidad popular y han pasado los siglos, estamos en el siglo XXI, pero las tradiciones se mantienen fieles a esa religiosidad antigua que forma parte del existenciario de nuestra ciudad. Pero si para la religión el agua es símbolo sanador, fuera de los templos también es símbolo del miedo ante aquello que se esconde en las profundidades de los ríos, lagos o mares. En Sanabria, el líquido elemento es el escenario de una leyenda que con el paso del tiempo ha sido tomada por real. Cuentan que bajo estas aguas existe un pueblo y que además su campana suena cada 23 de junio. Lago de Sanabria es el escenario quizá de la leyenda más famosa de Castilla y León. Una leyenda que es la que nos contaban cuando éramos niños. Ya se cuenta menos, se ha ido transmitiendo de padres a hijos, de los abuelos. Aquí había un pueblo que se llamaba Valverde de Lucerna, que pasó un mendigo pidiendo limosna, se la negaron y entonces como castigo, dice la historia, aquí con mi bastón y que salga un gorgollón. Y inundó el pueblo como castigo por no haberle dado limosna. El mendigo dicen que era Jesucristo. El lago es un entorno natural, la historia pues es otra cosa. Yo me acuerdo siendo un niño de venir con mis padres y contaban esa historia, las campanas que habían quedado enterradas, que las sacaron, daba un poco de miedo el acercarse al lago, parecía que se vivía, que se estaba viviendo la historia que te estaban contando. Es una historia que es conocida por todas las personas de la comarca. La gente mayor sí la conoce toda. Ahora quizás ya menos, saben que es una historia que no es real, entonces pues bueno, yo creo que no se cuenta tanto. Hoy día ya se ha perdido un poco eso, ya es otra forma de vida. Desde este lugar vemos también un pueblo que tiene mucha historia, ¿no? Sí, eso ya es más serio. Es la historia de Riva del Lago, todo verdad. Se cumplirán 57 años de la tragedia, que se reventó una presa y se llevó al pueblo hacia el lago. Fue una tragedia nacional. Una tragedia que mantiene una macabra relación con esta compilación de varios escritos sobre el apóstol Santiago, el Códice Calixtino. Estas hojas pueden ser el origen de la leyenda sanabresa. En el cuarto libro narra cómo Dios ayudó a Carlomagno en la conquista de Lucerna Ventosa gracias a una inundación. Los historiadores ubicaron esa localidad en la actual Carucedo, en la comarca del Bierzo, a más de 100 kilómetros de este lugar. ¿Cómo entonces pudo trasladarse la leyenda a este entorno? La respuesta está en la orilla norte del lago, el lugar donde aún sobrevive el que fuera un importante cenobio de origen medieval. Monjes del monasterio berciano de Carracedo pudieron trasladarse hasta este monasterio, el de San Martín de Castañeda, y traer hasta aquí no solamente su fe, sino también su propia leyenda. ¿Dónde se encuentra San Martín de Castañeda? Estamos aquí a unos 5 kilómetros del lago de Sanabria, en la zona norte, a unos 100 metros sobre el lago, el propio balcón del lago. Un pueblecito muy pequeñito, muy paisajístico, muy pintoresco, en torno a los 100 vecinos, aunque en la época estival pues llegamos a multiplicarnos incluso por 4. ¿Qué tal se convive con el lago? Pues la verdad que muy bien. Es un orgullo tener aquí semejante joya y poder disfrutar de ella todos los días. Otra de las joyas que hay es esta que tenemos a nuestra espalda, ¿no? El monasterio de San Martín de Castañeda, declarado en 1931 Monumento Nacional. Monasterio de la Orden del Císter del siglo XII, aunque creemos que anteriormente en el siglo X hubo otros asentamientos religiosos de unos monjes vallisoletanos que debido a la escasez decidieron desplazarse hacia este monasterio gracias a las pesquerías y a los recursos que aquí podían obtener. Pero entonces, Óscar, ¿qué relación tiene este monasterio con un monasterio berciano? Cuentan lo que es en el siglo XII, Alfonso VII donó este monasterio a un monje de allí del Bierzo, concretamente de Carracedo, llamado Pedro Cristiano.
Este monje quien hizo que este monasterio pues dependiese, digamos, de aquel monasterio. Y entonces es en ese momento cuando la historia del lago Carucedo pasa a ser historia del lago de Sanabria. Pues puede ser, porque ellos también tenían allí lo que es la historia del pueblo sumergido en el lago. Trasladaron todo aquí y quedó pues ya, digamos, el pueblo sumergido en el lago de Sanabria. Aquí rara es la gente que no conozca la leyenda, incluso los niños. Cualquier niño le puedes preguntar que ya se la han contado. ¿Llegó a tener verdadera importancia este monasterio? ¿Tenía grandes dominios? Pues llegó a ser un monasterio de demasiada importancia. Podemos llegar a estar hablando de la zona de Trás-os-Montes de Portugal. ¿Es cierta la leyenda que dice que había monedas de oro? Se llegó a acuñar la moneda. Ha habido gente que sí que han encontrado alguna moneda de oro en los alrededores del monasterio. Las personas estamos formadas en un 70% por agua. Quizá ese sea el motivo por el que el líquido elemento ha condicionado no solo nuestra vida terrenal, sino también la espiritual. Dicen que la vida es como el agua de un río, que cambia constantemente aunque no lo parezca. Quizá por eso estamos también unidos de una forma invisible y trascendente al agua.